calcular el volumen de gas hidrógeno medido sobre agua a 25 grados Celsius y 750 milímetros que se desprenden al calentar 1.52 gramos de silicio con disolución de sosa cáustica según la ecuación. Acá tenemos la ecuación donde participa el silicio con la sosa cáustica más agua y nos da estos productos, ¿no? La presión de vapor del agua a 25 grados Celsius es de 23.8 milímetros de mercurio. Muy bien, hay que tener las siguientes consideraciones. Aquí tenemos, nos dice calcular el volumen de gas hidrógeno. En nuestra ecuación química, el gas hidrógeno está como producto. Entonces, nos pide calcular, entonces, cuánto de hidrógeno se va a generar, ¿no? Está como producto y los productos se generan, ¿no? Van a reaccionar los reactivos y se van a producir estos productos, o se van a generar, o se van a producir estos productos. Entonces, se está produciendo hidrógeno, está como producto. Nos pide calcular el volumen de este hidrógeno que se está produciendo, de gas hidrógeno, que se va a medir sobre agua a 25 grados Celsius. Tenemos la temperatura y tenemos esta presión de 750 milímetros. Cuando no se especifica milímetros de qué líquido manométrico es, se sobreentiende que es de mercurio. Entonces va a ser 750 milímetros de mercurio. Entonces este gas hidrógeno se va a medir sobre agua. Entonces esta presión va a corresponder a la presión del gas seco, que va a ser hidrógeno más esa agua, ¿no? que está medido sobre agua. Entonces, cuando nos dice además que está medido sobre agua, la humedad relativa va a ser del 100%. Entonces, hay que calcular, ¿no?, este hidrógeno que se está generando al calentar 1.52 gramos de silicio. Entonces, vas a tener la masa de uno de los reactivos. A partir de 1.52 gramos de silicio, ¿cuánto se va a generar de hidrógeno? Y esta generación de hidrógeno queremos en volumen. Entonces, vamos a anotar los datos que se tienen y las incógnitas, o la incógnita que se tiene. Entonces, los datos que se tienen son la temperatura, 25 grados Celsius, que equivalen a 298 kelvins. Tenemos una presión total, porque esta presión se está midiendo sobre agua, es la presión del gas seco más la presión parcial del vapor, 750 milímetros de mercurio. Y les decía que como está sobre agua, la humedad relativa de nuestro gas húmedo, que es hidrógeno más vapor de agua, la humedad relativa va a ser del 100%. Tenemos la masa del reactivo, tenemos 1.52 gramos de silicio. Y queremos calcular qué volumen se va a generar de nuestro producto, que es hidrógeno. Ahora vamos a trabajar con esta ecuación química. Tenemos que ver si está igualada. Podemos hacer por simple tanteo, si es que no está igualada, igualar. Entonces acá tenemos un silicio y en la parte derecha tenemos un silicio. Entonces estaría igualado los silicios. El siguiente que vamos a igualar son los sodios. En la parte izquierda tenemos un sodio, en la parte derecha tenemos dos sodios. Entonces acá vamos a igualarlo introduciendo aquí un coeficiente 2 para igualar los sodios. Dos sodios en la parte izquierda, dos sodios en la parte derecha. El silicio, el sodio ya está. Ahora el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tenemos en la parte izquierda? Acá tenemos 2 por 1, 2 más 2, 4 hidrógenos. Y en la parte derecha solo tenemos 2. Acá ponemos un 2 que nos va a permitir igualar el hidrógeno. 2 por 2, 4. Y vamos a tener 4 hidrógenos en la parte derecha y 4 hidrógenos en la parte izquierda. Finalmente el oxígeno, tenemos 2 oxígenos acá más un oxígeno del agua, son 3 oxígenos. Y en la parte derecha tenemos 3 oxígenos. Entonces, esa sería la ecuación igualada. Toda ecuación que se utiliza tiene que estar igualada. Si no está igualada, se va a cometer el dato que, o el volumen que calculemos, en este caso el volumen de hidrógeno, va a ser incorrecto. Entonces, aquí está nuevamente la ecuación química igualada. Vamos a utilizar la siguiente estequiometría. Tenemos la masa de silicio. Tenemos la masa de uno de los reactivos. A partir de esta masa de silicio, con su peso atómico del silicio, lo vamos a llevar a moles.
y vas a utilizar la relación estequiométrica para saber cuántos moles se van a generar de hidrógeno. ¿Cuál es la relación estequiométrica? Nos dice acá, aquí tenemos la ecuación química, un mol de silicio, aquí hay un coeficiente estequiométrico 1, un mol de silicio reacciona para producir ¿cuántos moles de hidrógeno? Nos va a producir 2 moles de hidrógeno. Es la relación estequiométrica entre el silicio y el hidrógeno. 1 de silicio reacciona para producir 2 moles de hidrógeno. Pero no nos están pidiendo la cantidad de moles, lo que están pidiendo es el volumen de hidrógeno. Entonces, si queremos calcular el volumen, vamos a utilizar la ecuación de estado de gas ideal. PV es igual a NRT, de ahí despejamos a qué es igual el volumen de hidrógeno. El volumen de hidrógeno va a ser igual a los números de moles de hidrógeno por R por T sobre la presión del hidrógeno. Ahora, como estamos hablando, como tenemos de dato nuestra presión total de dato, esta presión del hidrógeno la tenemos que poner en función de la presión total. Recuerden que para gases húmedos, esta presión total es la suma de la presión parcial del gas seco, que va a ser hidrógeno, más la presión parcial del vapor, De ahí podemos despejar a qué es igual la presión del hidrógeno, más la presión de vapor. Pero la presión parcial del vapor es humedad relativa por su presión de vapor. Acá la presión del hidrógeno, ¿a qué va a ser igual? Va a ser la diferencia. Presión total, de acá va a pasar a restar, ¿no? Va a ser presión total menos humedad relativa por la presión de vapor. Entonces, eso tenemos acá, ¿no? La presión del hidrógeno va a ser presión total menos humedad relativa por la presión de vapor. Esto reemplazamos, esta presión del hidrógeno, reemplazamos en la ecuación 1. En vez de la presión del hidrógeno, introducimos presión total menos humedad relativa por la presión de vapor. Entonces, vamos a tener la siguiente ecuación. El volumen de hidrógeno que queremos calcular va a ser igual, la parte del numerador es idéntico, número de hidrógenos, número de moles de hidrógeno por la constante R por la temperatura dividido entre la presión del hidrógeno. Pero la presión del hidrógeno es presión total menos humedad relativa por la presión de vapor. Entonces, con la ecuación número 2 vamos a calcular este volumen de hidrógeno que nos está pidiendo. ¿Qué nos hace falta? Los números de moles de hidrógeno no lo tenemos, pero se puede calcular estos moles de hidrógeno utilizando la ecuación química, utilizando los coeficientes estequiométricos de la ecuación química. Se puede calcular estos moles de hidrógeno, entonces se va a calcular posteriormente, porque necesitamos, la constante R se conoce, la temperatura es 25 grados Celsius, expresado en kelvins, 298, esa es la temperatura. Dividido entre la presión total, tenemos de dato la presión total, 750 milímetros de mercurio, humedad relativa, 100%, en tanto por 1, aquí vamos a introducir 1, 100 entre 100 va a ser 1, por la presión de vapor, 23.8, ¿no? Se conoce. Entonces, en conclusión, en la ecuación 2, lo que nos hace falta es los moles de hidrógeno que se están produciendo, que se van a generar en la reacción. Entonces, esos moles de hidrógeno se va a calcular estequiométricamente. Entonces, vamos a partir de la masa que tenemos del reactivo. Vamos a partir, para calcular los moles de hidrógeno, de esta masa de silicio que se tiene. Tenemos 1.52 gramos de silicio. Vamos a partir de ahí. Entonces, queremos calcular los moles de hidrógeno. Eso es lo que nos hace falta en la ecuación 2. Partimos de la masa de silicio que se tiene, o sea, la masa del reactivo, 1.52 gramos. 1.52 gramos de silicio es la masa del reactivo. Con su peso atómico del silicio lo llevamos a moles, esta masa de silicio. Entonces, peso atómico del silicio, 28. Entonces, en un mol de silicio vamos a tener 28 gramos. El 28 es su peso atómico del silicio, reitero nuevamente, ¿no? Entonces, los gramos se van con los gramos, son gramos de silicio. Tenemos los moles de silicio, hasta ahí. Nos vamos a la estequiometría de la reacción.
Un mol de silicio reacciona, aquí el coeficiente estequiométrico de silicio en la ecuación química es 1, un mol de silicio va a reaccionar para producir 2 moles de hidrógeno. Esa es la relación estequiométrica. Entonces, eso introducimos en nuestro cálculo. Un mol de silicio reacciona para producir 2 moles de hidrógeno. Los moles de silicio se cancelan y ya tenemos los moles que se están produciendo de hidrógeno. Es lo que queríamos. Entonces, hasta ahí hacemos el cálculo. Tenemos los moles de hidrógeno que se van a producir. Haciendo el cálculo respectivo, vamos a tener 1.52 por 2, dividido entre 28. Eso nos da 0.109 moles de hidrógeno. Ya se tienen entonces los moles de hidrógeno que se han producido en la reacción química. Nos vamos a la ecuación número 2 a reemplazar todos los valores correspondientes en la ecuación 2. Entonces, en la ecuación 2 tenemos que el volumen de hidrógeno va a ser igual a los moles de hidrógeno que se han calculado, que son 0.109 moles, por la constante R, que le van a expresar en milímetros de mercurio, porque las presiones lo tenemos en milímetros de mercurio. Pues, ¿no? Entonces, la R en milímetros de mercurio, esta constante R es 62.4 milímetros de mercurio, litros sobre mol Kelvin, por la temperatura a la cual se encuentra el gas, que es 298 kelvins, dividido entre la presión total, 750, menos humedad relativa, en tanto por 1, o sea, 100 entre 100 va a ser 1, por la presión de vapor, 23.8. Hacemos el análisis dimensional. Los moles se van con los moles, los milímetros de mercurio con los milímetros de mercurio, los kelvins con los kelvins, y nos va a quedar el volumen en litros, ¿no? El cálculo respectivo es 2.79 litros. Esa sería la respuesta a la pregunta planteada.